Falla de la Comisión Universitat Vella Plaza del Patriarca 2024, 1237. Levántate y chilla. Artista Vicente Julián García Pastor. Presentación de la falla grande. Las fallas se inspiran en lo que pasa en el mundo. La crítica, la reivindicación y la sátira son sus principales ingredientes, así que suponen el mejor espejo para mostrar lo que sucede en las calles y en la sociedad. También trata de conflictos y discriminaciones, como por ejemplo la sufrida por la mujer. Nadie puede dudar que en muchos lugares aún la mujer es un objeto que sirve al patriarcado. No hay más que mirar lo que pasa a nuestro alrededor o lo que nos cuentan los medios de comunicación para entenderlo. La violencia contra las mujeres es una herida abierta, fruto de una cultura de opresión patriarcal y machista. Hay que encontrar la cura para sanar esta lacra y no dejar a las mujeres solas, dice el Papa Francisco de una manera bien acertada. Dentro de la literatura se han especificado realidades o distopías que muestren el desprecio a la mujer. El libro El cuento de la criada de Margaret Atwood es todo un símbolo que nos hace entender cómo vivimos aquí en el mundo y sobre todo cómo podríamos llegar a vivir. Cuenta cómo un golpe de Estado en los Estados Unidos de América hace que la gran mayoría de las mujeres del país pasen a ser criadas dedicadas a la reproducción con la ayuda de hombres comandantes. Sus mujeres los ayudan y al mismo tiempo someten a la población femenina. La falla, llena de crítica como manda la tradición, reivindica las situaciones de menosprecio que vive la mujer en el mundo y se inspira en la obra de Atwood. Una criada sin rostro es el remate que representa la discriminación, el menosprecio y la violencia hacia la mujer en muchos países. Es más que ciencia ficción o que un cuento. Las agresiones son diarias y están demasiado normalizadas en los países. También la violencia de género se encuentra presente en nuestro país. Las víctimas crecen, desgraciadamente, cada día. Pero además del asesinato, hay situaciones degradantes y humillantes de las que a veces participamos todos y todas en nuestros silencios y con nuestras actitudes pasivas. La escena reproduce el ritual La ceremonia de la novela de Margaret Atwood. La criada de Fred es copulada por el comandante rodeada por su mujer, mientras se recita un pasaje del Antiguo Testamento. La imagen simboliza perfectamente la situación que vivimos cuando una mujer es atacada sexualmente. En ella, los silencios, las complicidades y también las crueldades sobresalen. La escena es dura y quiere hacernos pensar. Podemos no verla o incluso tapar nuestros ojos y no mirar las realidades. Podemos creer que es de mal gusto, inapropiada y criticarla. Todas las interpretaciones son respetables, pero nos gustaría que al mirarla no nos escandalizáramos por encontrar un pene que imaginamos en actitud agresiva, sino por contemplar una realidad que no había de existir. Nuestra intención no es herir a la sensibilidad, solo queremos que al observarla abramos mejor el corazón para sentir el sufrimiento y la razón para levantarnos y chillar. Pasemos, miremos la falla. Se titula 1237, Levántate y chilla. Hace referencia al desgraciadamente total provisional de las víctimas de género y sobre todo a la actitud que hay que tener ante el problema. Nuestra falla muestra, desde el espíritu crítico y respetuoso, una situación actual y grave a través de la recreación de un libro. Pensemos, dejémonos rodear por la realidad y no perdamos la oportunidad de vincularnos con la superación de esta oscura realidad. Escena de la ceremonia. Nos duele recrear de un libro esta adversidad, pero no podemos esconder un mal real. Entristecidos enseñamos una dura realidad. Ninguno me puede escuchar. Las mujeres han de obedecer.
cumplo con el mundo. Remate de la criada. Escribo esta carta que no sé si llegará a alguna persona. Tenía pareja, había formado una familia. Cuando salía a la calle, hacía una vida normal. Un día todo cambió. Dejé de salir sola de casa y sin permiso. Pasé a ser una criada. Debía obediencia ciega al hombre con el cual vivía. Era el comandante. Mientras era sumisa, no pasaba nada, aunque a veces sí. Perdí la palabra amor de mi vocabulario. No sé cómo hemos llegado a esta situación. Tal vez no fui consciente en el pasado que había gente que estaba preparando el nacimiento de los comandantes y de las criadas. Tengo miedo de contar que mi vida está en peligro. Sé que hay gente que escucha detrás de los muros de mi casa o que me ha visto en la calle con heridas, pero todos y todas callan. Soy una criada que tengo derecho a padecer y a esperar cualquier cosa, visto como me han dicho. No espero que nada cambie. Hoy me ves con 5,5 metros de altura. Mi grandeza espero que te obligue a levantar la vista. Me gustaría que no hicieras solo para contemplarme, sino para entender mi gran padecimiento y que actuaras. Puede ser tú, algún día serás criada y conocerás un comandante. Espere que no. Ayúdame a hacer que todo acabe. Levántate y chilla. Piensa que hasta que no desaparezca la última criada, la humanidad no será libre. La sirvienta del mundo. La criada simboliza la explotación femenina del mundo, que no reacciona a la agresión y vive aún una intensa pesadilla. ¿Me ayudas a no ser criada? Escena de homenaje a las mujeres asesinadas. Nuestro país continúa lleno de criadas a las que no se les escucha ni mira hasta que no forman parte de un listado anual de asesinadas por violencia de género. El contador continúa aumentando cada día. Acabamos el año 2023 con 1.237 contabilizadas desde el 2003 y continuamos. Este es el homenaje a todas las víctimas para que nos levantemos y chillemos ya. Deseo ser la última víctima.